proyecto del ecualizador. Es decir, lo que vamos a ver son los filtros pasabanda. ¿Sí se alcanza a ver el tamaño de la letra o la hago más grande? Se ve bien, maestra. ¿Sí? Vale. Entonces, los filtros pasabanda son un tipo de filtro que conjuga de alguna manera tanto los filtros pasabajas como el filtro pasaaltas en un solo, bueno, con una sola respuesta a la salida. Este tipo de filtro es un selector de frecuencia que permite el paso de únicamente un determinado valor de banda de frecuencias, claro. De entre todas las que pueden estar presentes dentro del circuito, solo va a seleccionar una cierta porción. Que permite una Para este tipo de filtro nosotros vamos a tener un tipo de respuesta como la de la figura que les estoy por mostrar. Aquí vemos que según vayamos avanzando en la frecuencia, va a haber dos frecuencias de corte. La primera frecuencia, que es la más baja, la siguiente frecuencia, que es la frecuencia de resonancia, después sí una frecuencia de corte mayor, y un componente que es muy importante para poder describir el comportamiento de nuestro circuito es lo que se conoce como ancho de banda. Justo en la frecuencia de resonancia tenemos la consideración de que es ahí donde la ganancia se hace 1 o de 0 decibeles, dependiendo cómo estemos nosotros trabajando. En el resto de las bandas que está pasando, la frecuencia más baja es la frecuencia entre DC y la frecuencia de resonancia, donde llegamos a un valor de 0.707 o raíz de, o 1 sobre raíz de 2, que eso ya lo habíamos visto en su momento. Voy a ponerles aquí lo que significa cada uno de los elementos que nosotros vemos como parte de la descripción de este tipo de filtros. La descripción en su respuesta en magnitud. Y les comentaba que el ancho de banda lo que nos dice es la diferencia entre la frecuencia de corte más alta y la frecuencia de corte más baja. Esta, por lo tanto, la definimos simplemente así, es decir, como una diferencia entre ambas. Si, por ejemplo, nosotros tenemos la frecuencia de resonancia y no sabemos cuáles son sus frecuencias de corte más alta y más baja, hay una ecuación que nos permite describir precisamente esto. Esta ecuación se obtiene a partir de esta respuesta, perdón, de esta ecuación, frecuencia de resonancia igual a aquí está. Entonces, aquí tenemos definido el ancho de banda y con este nosotros podemos encontrar la frecuencia de resonancia a partir de las frecuencias más de cortes, más baja y más alta. Esto nos lleva, bueno, a la forma de la ecuación es que el ancho de banda que nosotros
podemos tener en nuestro filtro no va a estar exactamente centrado en la frecuencia de resonancia. Por ello se le llama frecuencia de resonancia y no frecuencia central, por ejemplo. Y esto lo podemos comprobar pues con la forma que nosotros tenemos aquí. De la ecuación me refiero. Cuando nosotros ya conocemos la frecuencia de resonancia y nos dan el ancho de banda, podemos también conocer las frecuencias de corte. Para la primera, es decir, para la frecuencia de corte menor, vamos a poderla describir conociendo, les digo, la frecuencia de resonancia y el ancho de banda como la raíz cuadrada de el ancho de banda al cuadrado sobre 4 más la frecuencia de resonancia menos la mitad de el ancho. Si ya tenemos la más baja y conocemos el ancho de banda, entonces para poder encontrar la frecuencia de corte más alta, lo único que tenemos que hacer es considerar que el ancho de banda es una diferencia entre ambas. Por lo tanto, para conocer la frecuencia de corte mayor, utilizamos esta ecuación. Existe otra característica, voy a subir aquí, que es muy importante y esta relaciona a la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. Esta relación entre frecuencia de resonancia, y ancho de banda, nosotros la conocemos como factor de calidad. El factor de calidad nos dice qué tan selectivo es un filtro, es decir, qué tanto deja o no pasar. En particular, los filtros de tipo pasabanda o rechazabanda. Aunque creo que esta letra ya no se ve el tamaño. El factor de calidad, como les decía, es la relación la frecuencia de resonancia y ¿por qué se vino esto? Donde Q que tenemos aquí, sabemos que es, como les dije, una medida de selectividad del filtro. Esto significa que si este Q es alto, el filtro selecciona una banda de frecuencias más pequeña.
¿Por qué es esto, chicos? Si aquí tenemos un valor constante y aquí tenemos este que va a ir variando, que es nuestro ancho de banda, una constante entre algo pequeño se va a hacer más grande. Eso significa que entre más pequeño sea el ancho de banda, mayor es la medida de selectividad del filtro, más es angosto esta, voy a llamarlo así, distancia entre ambas frecuencias, es decir, la frecuencia de corte superior y la inferior. Para que quede esto un poquito más claro, ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero antes de eso, vamos también a determinar algo que está íntimamente relacionado con este factor de calidad. Esto es cuándo nosotros vamos a llamarle a un filtro que es de banda ancha y cuándo vamos a llamarle a un filtro que es de banda angosta. Para poder decir que es de banda ancha, el factor de calidad tiene que tener, bueno, ha de ser menor o igual a 0.5. Generalmente esta clase de filtros se construyen poniendo uno detrás de otro, es decir, en cascada, un circuito de los que ya vimos, es decir, un circuito pasabajas con uno pasaaltas. Por el otro lado, el filtro de banda angosta es decir, aquel que tiene este factor de calidad mayor a 0.5, lo podemos construir en una sola etapa, es decir, utilizando un solo amplificador operacional. ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos y chicas? No, maestra. Ok, entonces vamos a realizar el primer ejemplo. Nosotros vamos a tener para este ejemplo una frecuencia de corte superior de 3 kHz, la frecuencia de corte inferior de 300 Hz, y lo que nosotros debemos hacer es calcular tanto el ancho de banda como la frecuencia de resonancia. Vamos a revisar cuáles son las ecuaciones que necesitamos. Ancho de banda y nos está pidiendo también cuál es la frecuencia de resonancia. Es esta la ecuación que vamos a necesitar para ambas.
Vamos a sustituir. La superior es la de 3 kHz. Ya sabemos que son 3000 Hz. Y la inferior, 300 Hz. ¿Cuánto les da esto, chicos y chicas? Mm, 2700. es exacto, súper sencillo. Y ahora de este lado, este sí vamos a tener que meterle más a la calculadora. Eso da 948.68. 948.68 lo vamos a redondear a 7. Si nosotros, bueno, en primera nosotros podemos ver que la frecuencia central de esto sería de 1650, es decir, la que está en el centro, pero no sucede así. Recuerden que la frecuencia de resonancia es aquella frecuencia en la que la ganancia es de 1 o de 0 decibeles. Y esta se ubica más cargada hacia, bueno, sí, más cargada hacia un lado que otro, que es lo que nosotros podemos ver aquí. Otro ejemplito. Y una frecuencia de resonancia de 950 Hz. Vamos a ver qué es lo que necesitamos. Esta ecuación de aquí. $950 Hz y 2700 Hz. ¿Me pueden decir, chicos, cuánto les da aquí? Me da 0.351. Ok, 351. lo dejamos ahorita en punto 35. ¿Me pueden decir si este filtro es de banda angosta o de banda ancha? ¿Cuál era nuestro criterio para definir uno y otro? Banda ancha. Vamos a ponerle color verde. Y banda angosta. Lo voy a cambiar el color y lo vamos a poner, no sé, azul. Si Q es menor o igual a 0.5, es de banda ancha. No sé qué hice. Eso sí, por favor, grábenselo muy bien, chicos,
para que a la hora en la que ustedes diseñen su filtro tomen en cuenta pues precisamente eso. ¿Cuál es el filtro más básico de banda ancha? Es lo que vamos a ver ahorita. Ah, aquí no le puse respuesta. Es porque Q es menor a 0.5. Les comentaba que existen como parte de las configuraciones para los de banda ancha generalmente son cuando están uno detrás del otro, que se le conoce en cascada. Esto sucede cuando la salida de un circuito está conectada en serie con la entrada del siguiente. Esto se le denomina etapas de ganancia así es como se estarían conectando. Ahora, ¿cómo construimos el circuito de este tipo de filtro? Lo primero que debemos de recordar es que dado que se constituye el filtro poniendo en cascada uno pasa bajas y otro pasa altas, la frecuencia de corte de la sección pasa altas y pasa bajas no se debe traslapar y ambas deben de tener la misma ganancia en la banda de paso. Voy a escribirlo para que quede aquí guardado y lo tengan en sus apuntes. Pasa bajas, las frecuencias de corte de las secciones pasa altas y pasa bajas no se deben traslapar.
Además de eso, la frecuencia de cortes del filtro pasabajas debe ser, 10 o más veces la frecuencia de corte del filtro pasaltas. Estos dos puntos son muy importantes a la hora en la que ustedes estén diseñando sus circuitos. Por favor. Y respecto a las características que tienen este tipo de filtro, debemos de tomar en cuenta estos dos puntos, que la frecuencia de corte inferior va a estar determinada únicamente por el pasaltas y la frecuencia superior solamente se establece por el filtro pasabajas. Y la ganancia máxima que se va a tener, que es a la frecuencia de resonancia, va a ser igual a la ganancia en la banda de paso de cada uno. Por eso es importante que tengan ambos la misma amplificación, quedando el circuito aquí. Fíjense lo que tenemos en esta figura. A ver, lo voy a hacer un poquito más chiquito. En primera sabemos que esta es la respuesta en frecuencia de nuestro filtro. Tenemos aquí ejemplificado un filtro pasabajas de 3 kHz con menos 40 decibeles por década, que es el que tenemos en la línea punteadita. La respuesta ahora de un filtro pasa altas de 300 Hz es la línea continua. La atenuación que va a tener el filtro pasa altas de 40 decibeles por década es el que nos está determinando, así como lo vemos en esta gráfica, la frecuencia de corte inferior. Y la de menos 40 decibeles por década, es decir, la atenuación, esta que les digo de menos 40 decibeles por década del filtro pasabajas, va a determinar la frecuencia superior. Y ya ambas atenuaciones en conjunto van a constituir la curva de respuesta en frecuencia de nuestro filtro pasabanda, donde el voltaje de la salida está en función de la frecuencia. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, chicos, que las frecuencias tanto de resonancia, las de corte, ambas, y el ancho de banda van a estar concordando con los valores correspondientes a este filtro que pusimos acá, es el mismo. De hecho, la configuración la topología de este corresponde a la frecuencia que tenemos en este lado de aquí. ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos y chicas? No, al parecer, maestra. Profesora, ¿le podría subir un poquito? Ok. Tú me dices. Ahí está bien, abajito. Solo. Ahí está bien. Esto, márquenlo con marcatextos. Pónganlo, no sé, en un post-it aparte. Ya hablamos de los de banda ancha. Dijimos que así como tenemos banda ancha, también tenemos filtros pasabanda,
de banda angosta, y es lo que nosotros vamos a ver ahorita. Banda, y aquí es angosta. En este caso, nosotros vamos a tener la respuesta en frecuencia del filtro de esta forma. El análisis y la construcción de estos filtros vamos a simplificarla mucho cuando consideramos que el filtro de banda angosta tiene una ganancia máxima de 1 en la frecuencia de resonancia. Todas las ecuaciones que vimos anteriormente, el ancho de banda, el factor de calidad, se van a aplicar de igual manera que como se hizo en los de banda ancha, en los de banda angosta. Nada más vamos a poner aquí que el filtro de banda angosta ya sabemos que es 0 decibeles. Y ahora lo que se refiere a circuito de filtro de banda angosta. Este es el circuito más básico que podemos tener para este tipo de filtros. No es el único, pero sí les digo es el más simplificado. En este caso hay que ver que solo se está empleando un amplificador operacional. Operacional. Ahora aquí vamos a ver que tenemos una frecuencia de entrada, perdón, una resistencia de entrada, una resistencia R, R es de resonancia, y ya sabemos nuestra resistencia de feedback, como siempre. En este caso, la resistencia de entrada del filtro se establece pues con el valor de R, ya lo sabemos, y si colocamos una resistencia de retroalimentación que valga el doble de R, la ganancia máxima del filtro es de 1. Y esta ganancia de 1 está dada en la frecuencia de resonancia.
Ahora, aquí nosotros tenemos un resistor que no habíamos estado trabajando, un tercer resistor. Este lo que hace es que al ajustarlo correctamente nos puede cambiar o realizar un ajuste fino de la frecuencia de resonancia sin que modifiquemos el ancho de banda ni la ganancia de salida del circuito. De 1, esto ya lo sabemos. O de 0 decibeles. Esto claro que en la frecuencia de resonancia, la cual ya sabemos que se modifique el ancho de banda, el cual ya sabemos que se llama B. Entonces, quien nos va a permitir este ajuste es esta resistencia de aquí. Y ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento, porque después de esto vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo creo que sí nos da más que tiempo suficiente para ver un ejemplo sobre un ecualizador, pero que es de octava, que les puede ayudar a ustedes en su diseño. Pero vamos a ver el funcionamiento. El funcionamiento de este filtro, de este tipo de filtro, es decir, del pasabanda de banda angosta con ganancia unitaria, está determinado por, sin hacer todo el análisis, ya vimos cómo se hacen los análisis, entonces nos vamos directamente a las ecuaciones que lo determinan. Que ya sabemos que es B, se determina con la resistencia R. Y estos dos capacitores los consideramos iguales para simplificación de nuestro filtro. El de parte de arriba es un valor constante y los valores de resistencia y de capacitor pues nos van a permitir variar el ancho.
Ya sabemos también que B está determinado como la frecuencia de resonancia entre el factor de calidad también. Como la ganancia en nuestra frecuencia de resonancia ya lo sabemos, de resistencia de retroalimentación vale 2R, no se nos olvide. Es igual a nuestra resistencia entre 2 veces el factor de calidad al cuadrado menos 1. Y si conocemos los valores de los componentes, la frecuencia de resonancia se calcula como este es igual a también un valor constante uno más R así es como nosotros lo estaríamos calculando. Entonces, son las ecuaciones que nos permiten describir este tipo de filtro, recordando que tiene un factor de calidad de mayor a 0.5. Sí, chicos, ¿alguna duda hasta acá? No, maestra. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nada, nada? Bueno, entonces, si no tienen duda, vamos a trabajar con un pequeño ejemplo sobre un filtro. Pues vamos a ver lo que son los filtros de octava. Y ya después de ahí, vamos a ver nuestro ejemplo. Filtro de octava para ecualizador estéreo. ¿Se escucha mucho ruido, chicos? ¿O sí me alcanzan a escuchar bien? Sí se escucha, maestra. Ah, bueno. Un ecualizador, espero que ya hayan continuado con su investigación. Un ecualizador estéreo va a tener 10 filtros pasabanda por canal. Un ecualizador va a separar el espectro de audio desde aproximadamente 30 Hz a más o menos 16 kHz, dependiendo pues de las consideraciones que ustedes tengan. Y este espectro va a estar dividido entre 10 octavas individuales. Vamos a escribir eso.
espectro de audio de aproximadamente 30 Hz hasta los 16 kilos. En 10. Después, cada octava puede reducirse o incrementarse respecto a la otra para que así podamos alcanzar los efectos sonoros que nosotros necesitamos. El ecualizar la respuesta ambiental o ecualizar una cabina pues de audio, de modo que el radio se escuche como si estuviéramos pues prácticamente en vivo, ¿no? Esa es la idea de mejorar la calidad de audio haciendo los ajustes necesarios y tener una mejor pues experiencia auditiva, por ponerlo en términos muy sencillos. ¿Cómo se construye este tipo de ecualizador? Vamos a hacerlo mediante el ejemplo. Los ecualizadores de octava, ya sabemos, tienen unas frecuencias de resonancia de 10 frecuencias de resonancia. Estas son aproximadamente 32, 64, 128, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 y los 16000 Hz. El factor de calidad de cada uno de los filtros se va a elegir de modo que tengan valores entre 1.4 y 2. No, 1.4 y 2. Para que nosotros hagamos la construcción, obviamente necesitamos más cálculo, pero como parte del ejemplo, vamos a hacer ahorita un filtro de banda angosta con ganancia unitaria en el cual estaremos seleccionando la sexta octava. ¿Cuál es la sexta octava, chicos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A 1000. Esto significa que la frecuencia de resonancia, no la central, la de resonancia, está en 1000 Hz y va a ser muy selectivo puesto que va a tener un factor de calidad de 2. Lo primero que nosotros debemos ver es qué información tenemos. Si tenemos la frecuencia de resonancia y el factor de calidad, esto nos permite encontrar el ancho de banda.
Este es el ancho de banda. Con las ecuaciones que ya vimos acá arriba, ¿dónde están? Estas de aquí, podemos nosotros encontrar cuáles son la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior. Voy a omitir esa resolución, ustedes no la omitan en su reporte, ahí sí la llevan, pero la voy a poner de una vez aquí. Vamos a proponer el valor del capacitor de 0.15 microfaradios. Recuerden que nosotros con esto vamos a calcular el valor de la resistencia. ¿Cómo sabemos si está bien o si está mal el valor de la resistencia? Pues debe de estar entre los 10 kilos y 1 mega. Para calcular este valor de la resistencia, nosotros nos vamos a este de aquí. Ah, no es cierto, ese no es. Ah, no, sí, sí, es con este, nada más despejamos. Ya dijimos que el ancho de banda es de 500 Hz y el valor del capacitor es de 0.015. Esta la voy a hacer un poquito más pequeña porque no cabe y si no, no se va a ver toda. Ahí este. ¿Qué valor les da aquí, chicos y chicas? Por favor. Me da 21.213. 21.213. 13.33. Entonces es 21.000 o 21.21 kilos, ¿no? Ujú. Y ya de aquí lo que nos falta, bueno, es la resistencia de retroalimentación. Ya sabemos que tiene que ser 2 veces R. Así nos da 42.
42 punto y algo de kilos. Y con esto vamos a calcular la resistencia, la vamos a llamar de resonancia, con la ecuación que nosotros ya habíamos visto por acá. Es esta. ¿Cuánto les da, chicos y chicas? $3030.42. 3.03 kilo ohms. De 3 kilos. La resistencia esa que nosotros tenemos ahí. ¿Quedó alguna duda en la resolución de esto? De hecho, este sí lo pueden utilizar los valores que les está diciendo aquí. Pero claro que deben de presentar todos los cálculos que hagan falta. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Muchachas? No, maestra. Espero que este ejemplo les sirva mucho para su proyecto. Y aquellas personas que hablaron con el coordinador, voy a hablar con la coordinadora de la materia, bueno, con los coordinadores de la materia, para ver qué vamos a hacer en su situación. Por favor. Muchas gracias, chicos. Ya hasta aquí llegamos el día de hoy. La próxima clase continuamos con el filtro, los filtros rechazabanda, que son los filtros de muesca. Y ya estaríamos terminando todo lo que corresponde a filtrado. Y después de eso vamos a ver un poquito de fuentes, que son como 3, 4 clases. Y ya terminamos todo el temario. Gracias y hasta luego, chicos. Hasta luego. Profesor, quería